Mi nombre es Leonardo Vasco. Tengo 99 años y cada uno de ellos ha sido un peso insoportable. Pero los últimos 30, ah, los últimos 30 han sido un infierno que ni el más ferviente de los inquisidores podría haber imaginado. La historia que nos cuentan, la que se enseña en las escuelas y se grita en los periódicos, es una mentira, una burla cruel tejida por manos invisibles, una falsedad tan vasta y profunda que una vez que la veas, no podrás volver a creer en nada de lo que te rodea. Lo que estoy a punto de confesarle a usted, que ha sido guiado hasta estas palabras, es la verdadera historia del mundo, una verdad tan monstruosa que ha marchitado mi cuerpo y destrozado mi mente. Le pido que escuche con el alma abierta, porque este conocimiento, una vez sembrado en su espíritu, germinará y cambiará para siempre su percepción de la realidad. Usted ha sido elegido, no por mí, sino por fuerzas que trascienden nuestra comprensión, para recibir este legado de terror y revelación. Sienta cómo una premonición fría le recorre la espalda, un escalofrío que no es de miedo, sino de reconocimiento. Este momento, este instante, no es casualidad, es el umbral de su despertar. Durante décadas fui un historiador olvidado de Lisboa, un viejo que se aferraba a polvorientos manuscritos en una pequeña casa en Alfama, mientras mi investigación era rechazada y mi familia, mi querida esposa, María y mis hijos, Juan y Ana, vivían en la más extrema pobreza. Mis colegas en la Universidad de Coimbra se reían de mis teorías, de mis conexiones entre eventos aparentemente dispares, de mis sospechas sobre patrones ocultos en la historia de Portugal y del mundo. Me llamaban delirante, un soñador, un hombre consumido por fantasmas, pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que había algo más, un hilo oscuro que unía los destinos de reyes y plebeyos, de imperios y aldeas, y fue en ese abismo de desesperación cuando la enfermedad de mi hija Ana amenazaba con llevársela y no teníamos ni un céntimo para el médico, que apareció un misterioso mecenas, un hombre de sombra y susurros que se presentó como el señor Francisco Santos. Me ofreció un trato que ningún hombre en mi situación podría rechazar: acceso a la verdadera historia del mundo. No eran promesas vacías, eran palabras que resonaban con una autoridad ancestral, una sabiduría prohibida que yo, en mi ignorancia y mi miseria, anhelaba con cada fibra de mi ser. Él me habló de los guardianes del conocimiento olvidado, una hermandad milenaria que custodiaba los anales de la humanidad, no como la conocemos, sino como realmente ha sido. Me dijo que mi trabajo, aunque incompleto, había tocado los bordes de su verdad, y que mi alma, mi intelecto, era digno de una iniciación. La promesa era clara: el conocimiento que me darían no solo validaría mi vida de estudio, sino que me permitiría entender las fuerzas que mueven los hilos de la existencia misma. Usted, Leonardo, me dijo con una voz que era a la vez un bálsamo y una sentencia, tiene la capacidad de ver más allá del velo, de comprender los mecanismos ocultos que rigen el destino de las naciones y de los hombres. Y así, con la desesperación de un padre y la ambición de un historiador, acepté. El ritual fue sencillo y brutal: sacrificar mi libro favorito, Os Lusíadas de Camões, quemarlo en una hoguera, mezclar mi sangre con sus cenizas y jurar lealtad a los guardianes. Un pacto de sangre y conocimiento sellado bajo un cielo estrellado en las colinas de Sintra, un lugar que siempre ha guardado secretos. Le prometo que, al final de este testimonio, en las próximas horas que pasaremos juntos en esta revelación, su visión del mundo se habrá fracturado y reconstruido, dejándole una verdad cruda y desoladora, pero innegable. Sabrá por qué los grandes imperios caen, por qué las pandemias azotan y por qué los líderes actúan de formas que desafían la lógica humana. Todo encajará
y la horrible simetría de la conspiración se revelará ante sus ojos, oídos y, lo más importante, su espíritu. Este no es un cuento para los débiles de corazón, ni para aquellos que prefieren vivir en la cómoda ignorancia de las ilusiones. Esto es una llamada de atención, un grito de un moribundo que ha visto el rostro del verdadero mal y que ahora, en sus últimos alientos, se lo muestra a usted. Perciba cómo cada revelación despertará capacidades dormidas en su interior, preparándole para una transformación profunda e irreversible. La autoridad de estos guardianes, de la que ahora soy un exiliado y un traidor, se remonta a épocas inmemoriales. No son una secta moderna, ni un grupo de excéntricos. Sus archivos, a los que tuve acceso, no eran pergaminos polvorientos, sino una red de información que abarcaba desde tablillas sumerias de hace 6.000 años, 1.000 años, hasta códices egipcios, desde tratados alquímicos medievales encontrados en las bibliotecas de Évora hasta documentos contemporáneos cifrados con una tecnología que aún hoy me resulta incomprensible. Mis propias investigaciones, basadas en fragmentos de textos antiguos que había encontrado en la Biblioteca Nacional de Portugal y en viejas colecciones privadas de Coimbra, solo habían arañado la superficie. Ellos poseían la clave, el hilo conductor que unía todos esos puntos dispersos en una aterradora y coherente narrativa. Este conocimiento exclusivo, reservado solo para unos pocos, marcará un antes y un después en su existencia. Le garantizo que, a medida que avancemos, cada pieza del rompecabezas que le he presentado comenzará a encajar, revelando una imagen mucho más grande y aterradora de lo que jamás imaginó. Prepárese, porque una vez que cruce este umbral, no habrá vuelta atrás. Su mente, como la mía, será tocada por la verdad, y la inocencia de su percepción se desvanecerá como el rocío al sol. La cuenta regresiva ha comenzado, y el tiempo es un lujo que ni usted ni yo podemos permitirnos. En el próximo capítulo, desvelaremos cómo estas raíces de oscuridad se extendieron desde la antigüedad, cómo las civilizaciones más antiguas fueron las primeras en caer bajo esta influencia, sentando las bases de la prisión en la que hoy vivimos. Anclajes emocionales. 1. La desesperación personal y el pacto. Fue en ese abismo de desesperación cuando la enfermedad de mi hija Ana amenazaba con llevársela y no teníamos ni un céntimo para el médico, que apareció un misterioso mecenas. Me ofreció un trato que ningún hombre en mi situación podría rechazar. El ritual fue sencillo y brutal. Sacrificar mi libro favorito, Os Lusíadas de Camões, quemarlo en una hoguera, mezclar mi sangre con sus cenizas y jurar lealtad a los guardianes. 680 caracteres. 2. La promesa de la verdad y el precio. Le prometo que, al final de este testimonio, en las próximas horas que pasaremos juntos en esta revelación, su visión del mundo se habrá fracturado y reconstruido, dejándole una verdad cruda y desoladora, pero innegable. Este no es un cuento para los débiles de corazón, ni para aquellos que prefieren vivir en la cómoda ignorancia de las ilusiones. Esto es una llamada de atención, un grito de un moribundo que ha visto el rostro del verdadero mal. 700 caracteres. 3. La autoridad ancestral de los guardianes. La autoridad de estos guardianes, de la que ahora soy un exiliado y un traidor, se remonta a épocas inmemoriales. Sus raíces se hunden en las arenas del tiempo, antes de que las pirámides fueran construidas, antes de que Roma fuera un sueño, antes de que la propia Lisboa emergiera del estuario del Tajo. 580 caracteres. 4. La exclusividad y el despertar del espectador. Usted ha sido elegido, no por mí, sino por fuerzas que trascienden nuestra comprensión, para recibir este legado de terror y revelación. Este momento, este instante, no es casualidad, es el umbral de su despertar.
Perciba cómo cada revelación despertará capacidades dormidas en su interior, preparándole para una transformación profunda e irreversible. 760 caracteres. Mi nombre es Leonardo Vasco, y lo que le he revelado hasta ahora es solo la punta de un iceberg de oscuridad, una verdad que la mayoría de la humanidad prefiere ignorar. Usted debe entender que lo que le confieso no es una invención moderna, un capricho de los tiempos que corren, sino una plaga ancestral que ha carcomido los cimientos de nuestra realidad. Las raíces de esta sombra se hunden en el fango primordial de la civilización mucho antes de que se acuñara la palabra satanismo o conspiración, tal como las conocemos hoy. Los guardianes me mostraron, a través de sus archivos, que desafían la lógica del tiempo y el espacio, que los primeros pactos con lo que ellos llaman entidades superiores, y yo, con mi mente ya corrompida por lo que vi, solo puedo llamar demonios, se remontan a las primeras ciudades-estado de Mesopotamia, hace más de 6.000 años. Imagínese, mi querido oyente, civilizaciones como la Sumeria, con sus sigurats imponentes que se alzaban hacia un cielo lleno de estrellas que ellos interpretaban con una sabiduría que hemos olvidado. No solo registraban cosechas y leyes en tablillas de arcilla, sino que en sus códices más secretos detallaban rituales de sangre para asegurar la fertilidad de la tierra y la sumisión de los pueblos. Estos ritos, que hoy consideraríamos barbarie incomprensible, eran la moneda de cambio para obtener poder y un conocimiento prohibido, una forma de asegurar la prosperidad a costa de la vida y el alma. Los acadios, los babilonios, los asirios, todos ellos, sin saberlo, tejían los primeros hilos de esta red oscura, una red que se extendería por milenios, adaptándose, mutando, pero nunca desapareciendo. Retroceda en el tiempo para entender las raíces antiguas y ocultas que dan forma a los eventos actuales de manera invisible. Sienta el peso de una historia que le ha sido negada. Mi investigación, antes de mi iniciación en Sintra, me había llevado a sospechar de ciertos patrones recurrentes en la historia, anomalías que ningún libro de texto se atrevía a explicar. Los cultos mistéricos de Egipto, como los de Isis y Osiris, no eran meras prácticas religiosas, eran escuelas de iniciación donde se aprendía a manipular fuerzas ocultas. Las sociedades secretas de Grecia y Roma, las hermandades pitagóricas o los misterios eleusinos no solo buscaban la sabiduría, buscaban el poder. Y las herejías gnósticas que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, como las que se discutían en los círculos ocultos de Coimbra en la Edad Media, no eran simples desviaciones teológicas. Eran intentos de recuperar o reinterpretar este conocimiento ancestral, a menudo con resultados catastróficos. Siempre había un hilo conductor de conocimiento oculto, de rituales específicos, de una jerarquía esotérica que operaba en las sombras. Los guardianes me confirmaron que estas no eran meras coincidencias o desarrollos culturales aislados, eran manifestaciones de la misma influencia, adaptándose a cada época, a cada cultura, pero con un objetivo inmutable: el control total sobre la humanidad y la explotación de su energía vital. Los faraones egipcios, por ejemplo, no eran solo monarcas, muchos de ellos eran iniciados de alto nivel, utilizando la magia ritual para mantener su divinidad y su dominio sobre el Nilo y sus gentes. Los jeroglíficos, que nosotros interpretamos como escritura, a menudo eran fórmulas mágicas, invocaciones a seres de otro plano, susurros de poder grabados en piedra para aquellos que tenían ojos para ver y oídos para escuchar. Recuerda los mitos sobre los dioses antiguos, aquellos que exigían sacrificios y ofrendas para aplacar su ira o asegurar su favor. No eran metáforas, mi querido oyente. Eran la cruda realidad de una relación parasitaria. Los archivos de los guardianes revelaron cómo estas entidades se alimentan de la energía generada por el miedo
el sufrimiento y la adoración humana. Los templos de la antigüedad, desde el Sigurat de Ur hasta el Partenón en Atenas, e incluso las primeras construcciones megalíticas en el Alentejo, como los dólmenes de Almendres, eran puntos focales para la canalización de esta energía. Los sacerdotes no eran solo guías espirituales, eran intermediarios, facilitadores de un intercambio macabro, canalizando la fuerza vital de sus comunidades hacia estos seres invisibles. Y esta práctica no se detuvo con el advenimiento de las grandes religiones monoteístas. Simplemente se ocultó, se disfrazó, se infiltró en las sombras de los nuevos credos, manteniendo su esencia intacta. Los templarios, por ejemplo, esa orden militar religiosa tan venerada en Portugal, con sus castillos en Tomar y Almurol, no solo custodiaban caminos a Jerusalén. Sus verdaderos secretos, aquellos que los hicieron tan poderosos y luego tan temidos, residían en el conocimiento que adquirieron en Oriente Medio sobre estas antiguas prácticas. Su caída, en el año 1307, no fue por avaricia, sino por el descubrimiento de sus ritos más profundos por parte de la monarquía francesa y el papado, quienes, en su ignorancia, solo vieron herejía, no la verdadera amenaza que representaban al haber contactado con fuerzas primordiales que desafiaban su propia autoridad. Los mitos y conceptos erróneos que nos han enseñado en las escuelas son una cortina de humo, una narrativa cuidadosamente construida para cegarnos. Nos dicen que la Inquisición fue un periodo de fanatismo religioso, y en parte lo fue, pero los guardianes me mostraron que sus raíces también se entrelazaban con la erradicación de cultos que habían preservado, de forma distorsionada, parte de este conocimiento ancestral, el verdadero poder de Roma. El poder de los césares y luego de los papas no residía solo en las legiones o en la fe, residía en la manipulación de símbolos, en la cooptación de ritos paganos y en el control de narrativas que, en su esencia, servían a los mismos propósitos de dominación. La historia de Portugal, mi amada tierra, no es una excepción. Las leyendas de brujería en Trás-os-Montes, los secretos de los alquimistas en Coimbra, las cofradías místicas de Lisboa y Oporto, como la Hermandad de San Jorge, todos ellos eran ecos distorsionados de esta verdad profunda. Los archivos revelaron cómo ciertos exploradores y conquistadores portugueses, como Vasco da Gama o Pedro Álvarez Cabral, no solo llevaban consigo la cruz, sino también amuletos y conjuros para asegurar el favor de fuerzas que no eran precisamente divinas, sino algo mucho más antiguo y oscuro que los guiaba en sus viajes a tierras lejanas, a Brasil o a la India. Descubra hechos poco conocidos y fechas secretas que revelan una historia oculta para la mayoría de la humanidad. La evolución de este problema a lo largo de los siglos es fascinante y aterradora. De los sacrificios públicos de la antigüedad, pasamos a los ritos secretos de las sociedades herméticas del Renacimiento, como las que florecieron en el círculo del rey Manuel I, con su fascinación por la astrología y la alquimia, de los cultos a dioses quetónicos, a la veneración de figuras arquetípicas en el esoterismo que se infiltró en las cortes europeas. Los nombres cambiaron, las formas evolucionaron, pero la esencia se mantuvo. Siempre hubo un grupo selecto, una élite iniciada, que entendía estos mecanismos y los utilizaba para su propio beneficio. Las grandes potencias coloniales, como Portugal, no solo buscaban oro y especias, buscaban también el conocimiento oculto de las tierras lejanas, los talismanes, los rituales, las conexiones con lo invisible, que pudieran potenciar su poder terrenal. Recuerdo un informe sobre la expedición de Bartolomeu Díaz en 1488, donde se mencionaba la recuperación de un extraño artefacto de una tribu africana, un objeto que, según los guardianes, era un conducto para una entidad menor, utilizado para influir en las corrientes oceánicas y asegurar rutas comerciales,
Otro documento, fechado en 1653, describía cómo una familia Oliveira, influyente en el comercio de Oporto, utilizó un ritual de prosperidad forzada para hundir a sus competidores en Lisboa, una práctica que implicaba el sacrificio de animales y la invocación de espíritus del comercio en el estuario del Duero. Comprenda cómo el pasado influye directamente en su realidad presente de formas que nunca imaginó posibles. Esta base histórica es crucial, mi amigo, porque sin ella, las revelaciones que vendrán le parecerán meros desvaríos de un anciano, pero con ella, usted comenzará a ver los patrones, a sentir el pulso de una verdad que ha estado latiendo bajo la superficie de nuestra existencia durante milenios. Los eventos que le he descrito no son meros hechos aislados, son los cimientos sobre los que se ha construido la prisión de nuestra realidad, un muro invisible que nos encierra. Es un conocimiento profundo, adquirido, que le preparará para descubrir verdades que pocos se atreven a ver o aceptar, verdades que desmienten mitos y transforman su mente con evidencias fidedignas y testimonios históricos extraordinarios, sacados directamente de los archivos prohibidos de los guardianes. Usted, que escucha estas palabras, está ahora en posesión de una perspectiva que el resto del mundo ignora, una visión que le otorga una responsabilidad. Y ahora que hemos cimentado esta base, estamos listos para levantar el velo y exponer las verdades ocultas que han moldeado nuestro mundo y el suyo. La intriga apenas comienza, y lo que sigue es aún más perturbador, porque nos acercaremos a los arquitectos de esta prisión, a aquellos que, en el presente, continúan con los ritos ancestrales de sangre y poder, escondidos, a plena vista. Mi nombre es Leonardo Vasco, y lo que hemos explorado hasta ahora, las raíces ancestrales de esta oscuridad, es solo la preparación. Ahora, mi querido oyente, es hora de descorrer el velo sobre las verdades que se ocultan deliberadamente, no por el paso del tiempo o la negligencia, sino por una voluntad consciente y malevolente. Los guardianes del conocimiento olvidado no solo custodiaban archivos, eran y son una de las facciones dentro de una red mucho más vasta, una red que ha manipulado la historia y el destino de la humanidad desde las sombras, lo que la gente común llama teorías de la conspiración. Ellos lo llaman la operación, y es tan real como el aire que respira, solo que mucho más letal. He visto, con mis propios ojos, documentos que prueban cómo eventos que usted considera hitos históricos, desde la Revolución Francesa hasta las guerras mundiales del siglo XX, no fueron el resultado de la evolución social o de conflictos ideológicos espontáneos, sino de complejas maquinaciones orquestadas para reorganizar el poder y, lo más importante, para generar el caos y el sufrimiento necesarios para alimentar a sus entidades. Adéntrese en los secretos más guardados que las élites han ocultado deliberadamente de la población durante décadas. La versión oficial de los hechos es una fábula infantil, una nana para adormecer a las masas y mantenerlas dóciles. ¿Cree usted que las crisis económicas son ciclos naturales del mercado, inevitables y fortuitos? ¿O que las pandemias surgen por azar de la naturaleza, sin intervención alguna? Los archivos que me fueron revelados y que ahora me persiguen en mis pesadillas más profundas demuestran que estos eventos son catalizadores, herramientas cuidadosamente diseñadas para consolidar el poder en manos de unos pocos, para mover las piezas de un tablero global que solo ellos entienden. Recuerdo un códice que databa del siglo XVII, escrito en latín y cifrado con símbolos cabalísticos, que detallaba cómo una plaga en Évora, la ciudad de los templos romanos y los huesos, fue exacerbada deliberadamente para diezmar a la población y permitir la expropiación de tierras por parte de una influyente familia Sousa, vinculada a estos grupos. No fue la voluntad de Dios, mi amigo,
Fue la voluntad de hombres, con sangre en las manos, y un pacto con la oscuridad, buscando expandir su dominio y su riqueza. Desmienta las versiones oficiales con evidencia contundente que expondrá la verdad detrás de las mentiras establecidas. Las conexiones inesperadas son lo que más impacta al principio, lo que le hace cuestionar cada lección de historia que ha recibido en la escuela o en la universidad. ¿Quién hubiera imaginado que la fundación de ciertas universidades prestigiosas en Europa, como la nuestra querida Universidad de Coimbra, no solo buscaba el avance del conocimiento y la razón, sino también la creación de centros de estudio esotérico y la formación de una élite intelectual que, sin saberlo o sabiéndolo, serviría a sus propósitos? O que figuras que admiramos, grandes pensadores y artistas de Portugal, como ciertos arquitectos del estilo manuelino o pintores del Renacimiento, en realidad eran peones o, peor aún, iniciados de alto rango, cuyas obras contenían mensajes cifrados y símbolos ocultos para aquellos que sabían cómo leerlos. Recuerdo un grabado de un famoso artista portugués del siglo XVI que a primera vista parecía una escena religiosa de la vida de un santo, pero que, bajo la lupa de los guardianes, revelaba un mapa estelar con conjunciones planetarias específicas para invocar a ciertas presencias en fechas clave. Descubra conexiones impactantes entre eventos aparentemente separados que revelan un plan oculto y sistemático. Usted, al escuchar esto, se está iniciando en los secretos de la élite, no por elección propia, sino por mi desesperado acto de resistencia. Sienta como el velo de la ignorancia se desgarra ante sus ojos. Entenderá que los intereses y motivos ocultos de estos grupos influyentes no son la mera acumulación de riqueza o poder terrenal, aunque eso sea un subproducto tentador. Su objetivo final es la transmutación de la realidad, la fusión de nuestro plano con el suyo, el de las entidades a las que sirven. Buscan una especie de apoteosis oscura, donde ellos se conviertan en dioses y la humanidad en su ganado, una fuente inagotable de energía y control. Los multimillonarios y líderes mundiales de los que hablé al principio no son los amos, son los mayordomos, los sacerdotes de un culto mucho más antiguo y siniestro. Sus fortunas y sus posiciones de poder son solo el pago por su lealtad y por los servicios que prestan a estas fuerzas primordiales. He visto cómo familias enteras, linajes que se remontan a la nobleza europea y a los grandes mercaderes de Oporto y Lisboa, como los Silva, los Santos, los Ferreira, los Rodríguez, han mantenido esta tradición a lo largo de los siglos, pasando el conocimiento de generación en generación. Nombres que usted conoce, apellidos que resuenan en la historia de Portugal, están implicados en esta red de oscuridad. No puedo revelarlos directamente. El miedo aún me atenaza y sus agentes están siempre cerca, pero le aseguro que sus manos están manchadas con la sangre de generaciones, con la traición a la humanidad. Sus reuniones no son en salones de juntas lujosos o en despachos gubernamentales, sino en templos ocultos bajo sus mansiones ancestrales, en ruinas antiguas restauradas para sus propósitos en el Algarve o en lugares remotos del Alentejo, donde la tierra misma parece guardar secretos ancestrales. Allí, bajo la luna o en la oscuridad más profunda, realizan sus ritos, sus sacrificios, sus invocaciones, buscando el favor de sus amos. Los intereses ocultos de grupos poderosos quedarán al descubierto, transformando su comprensión de la realidad actual. La información que le estoy dando no es para que caiga en la desesperación, aunque sé que es una reacción inevitable. Es para que despierte, para que vea las grietas en la fachada de nuestra realidad. Cada vez que escuche una noticia que no tiene sentido, cada vez que vea una decisión política que parece ir en contra del bienestar común, cada vez que sienta una opresión inexplicable en su espíritu, recuerde estas palabras. No son errores, son movimientos deliberados en un juego de ajedrez cósmico,
un plan milenario que se despliega ante nuestros ojos. Esta es la verdad que me fue revelada, la verdad que me costó mi paz mental y mi vida. Y ahora, con esta base de verdades ocultas, estamos listos para descender aún más, para confrontar la evidencia práctica, los casos específicos que confirman esta aterradora teoría. No es solo historia, es una realidad viva, palpitante y sedienta, que le mostraré en el próximo capítulo con ejemplos tan concretos que no podrá negarlos. Mi nombre es Leonardo Vasco, y lo que hemos descubierto en los capítulos anteriores es la vasta y oscura historia de una influencia milenaria. Pero la historia es una cosa, mi querido oyente, y la evidencia práctica, los casos específicos que confirman esta aterradora teoría, son otra muy distinta. Ahora, usted está ya a punto de conocer casos reales y documentos auténticos que prueban de manera irrefutable la validez de las verdades que le he presentado. Los guardianes no solo me mostraron pergaminos y códices antiguos, me dieron acceso a lo que ellos llamaban registros de observación, testimonios directos y grabaciones de eventos que desafían toda lógica y moralidad, que le harán sentir el escalofrío de la verdad en su propia piel. Recuerdo vívidamente un archivo clasificado como Incidente de Setúbal, 1975. Era una carpeta gruesa, encuadernada en cuero oscuro, con un sello que representaba un ojo estilizado. Detallaba la desaparición de 3 pescadores de una pequeña aldea cercana a Setúbal, en la costa portuguesa, durante los turbulentos días de la Revolución de los Claveles. La versión oficial, la que se publicó en los periódicos de la época, fue un trágico accidente en el mar, una tormenta inesperada que se llevó sus vidas, pero los documentos que vi, incluyendo transcripciones de interrogatorios a testigos anónimos y fotografías granuladas de un lugar de los hechos, revelaban una verdad mucho más siniestra. Se trataba de un ritual de invocación en una finca costera, propiedad de una influyente familia ferreira que buscaba estabilizar el caos político y económico que amenazaba sus intereses a través de un sacrificio humano. Los cuerpos de los pobres pescadores nunca fueron encontrados, pero las descripciones de los ritos, la sangre derramada en un altar de piedra antigua, las invocaciones en un lenguaje gutural que me heló la sangre al leerlas, eran inconfundibles. Era un pacto de poder, sellado con la vida de inocentes para asegurar la continuidad de su dominio. Estas no son historias aisladas, mi amigo. Los archivos estaban repletos de lo que ellos llamaban transacciones energéticas, intercambios macabros entre los siervos de estas entidades y sus amos. Por ejemplo, un caso en Braga, en el norte de Portugal, en el año 1998, donde un prominente empresario, el señor Manuel Rodríguez, cuya empresa textil estaba al borde de la quiebra, de repente experimentó un milagroso resurgimiento. De la noche a la mañana, sus contratos se multiplicaron, sus deudas desaparecieron y su fortuna se disparó. Las estadísticas oficiales y datos verificables de su crecimiento, que se mostraban en los informes de los guardianes, daban una fuerza incuestionable a la anomalía. Los registros de los guardianes, con fotografías granuladas y testimonios anónimos de sirvientes y vecinos, revelaban que este milagro fue precedido por el secuestro y sacrificio de una joven en una remota quinta en El Miño, una región de valles verdes y tradiciones antiguas. La sangre y el miedo de la víctima fueron ofrecidos como una ofrenda de prosperidad a una de estas entidades y a cambio, el empresario recibió un flujo de inspiración y oportunidades que lo llevaron a la cima de su industria. La ciencia moderna, en su ignorancia, lo llamaría suerte o resiliencia empresarial. Yo, ahora, sé la verdad, y le aseguro que no hay suerte en un pacto con la oscuridad. La confirmación moderna de este conocimiento antiguo es lo que más me perturbó al principio.
pues desafiaba mi formación académica. Las investigaciones científicas más modernas confirman exactamente lo que las antiguas civilizaciones ya intuían y practicaban, aunque los científicos no lo sepan. Los guardianes me mostraron cómo ciertas investigaciones científicas en campos como la parapsicología o la física cuántica, financiadas por fundaciones aparentemente benéficas y universidades de renombre, en realidad eran intentos de comprender y replicar los mecanismos de invocación y transferencia de energía que ellos ya dominaban. Recuerdo haber leído un informe sobre un experimento de campo en los alrededores de Aveiro, la ciudad de los canales y los moliseiros, donde un equipo de científicos intentaba medir la energía residual en lugares con historial de violencia o rituales. Lo que no sabían es que estaban midiendo las huellas energéticas de los ritos que los guardianes y sus aliados habían realizado durante siglos. Sus propios datos, interpretados por los guardianes con una precisión escalofriante, se convertían en una validación aterradora de sus prácticas. Los resultados de sus experimentos, publicados en revistas científicas con nombres respetables, eran para los guardianes meras confirmaciones de sus antiguas verdades. He visto testimonios de testigos presenciales, hombres y mujeres que, como yo, tropezaron con la verdad y pagaron un precio terrible. Testigos presenciales y expertos de reconocimiento mundial revelan detalles extraordinarios que nadie más se atrevió a contar públicamente. Una de las historias más desgarradoras fue la de una joven de Coimbra, una estudiante de medicina brillante llamada Catarina Silva, que accidentalmente presenció un ritual en los subterráneos de una antigua iglesia en el centro de la ciudad. Su diario personal, recuperado por los guardianes y luego compartido conmigo en sus archivos, describía con detalles escalofriantes las figuras encapuchadas, los cánticos guturales que resonaban en la oscuridad y, lo más horrible, el sacrificio de un niño. Su relato terminaba abruptamente en la página del 27 de mayo de 1987, y los guardianes solo anotaron al margen: neutralizada. No hay duda de su destino. Ella se convirtió en una víctima más, una voz silenciada por la verdad que intentó revelar, un eco de horror que aún resuena en mi mente. Los materiales documentales que me fueron mostrados no eran meras conjeturas o relatos de segunda mano. Eran grabaciones de audio y video de reuniones secretas, transcripciones de comunicaciones cifradas entre líderes mundiales y figuras de la élite, diagramas de redes de influencia que abarcaban continentes. Vi como un expresidente de una nación poderosa, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar por miedo a las represalias incluso ahora, realizaba un ritual en su residencia de campo, invocando a una presencia para asegurar la victoria en una elección crucial. Las imágenes eran borrosas, la calidad de la grabación pobre, pero la intención y el horror eran palpables. La sangre, el símbolo grabado en el suelo, la figura etérea que parecía materializarse en la oscuridad, todo era real. Y cada fotograma me arrancaba un trozo de alma. Este análisis profundo y detallado refuta todas las dudas escépticas y prepara el terreno para entender los secretos más profundos. Muchos escépticos se reirían, dirían que son montajes, que mi mente está enferma, y tienen razón, mi mente está destrozada. Pero no por locura innata, sino por la carga de esta verdad. La refutación de objeciones escépticas es sencilla para los guardianes. Ellos controlan la narrativa. Los medios de comunicación, la academia, incluso las instituciones religiosas, han sido infiltrados o cooptados para desacreditar cualquier voz disidente. Los expertos que aparecen en televisión son cuidadosamente seleccionados para mantener la versión oficial de los hechos, para sembrar la duda sobre cualquier cosa que desafíe su control. No hay espacio para la verdad en su mundo, solo para la versión que ellos desean que creamos.
Por eso mi confesión es tan importante. Por eso usted, que escucha, debe entender que lo que le cuento no es fantasía, sino la cruda y brutal realidad que opera bajo la superficie de nuestra existencia. Hemos visto la evidencia. Ahora es el momento de comprender los mecanismos profundos que hacen posible todo esto, los hilos invisibles que mueven el mundo. En el próximo capítulo nos adentraremos en la verdadera ciencia detrás de su poder, en el conocimiento secreto que les permite manipular la realidad misma. Mi nombre es Leonardo Vasco y hemos viajado a través del tiempo. Hemos presenciado la evidencia más escalofriante de una conspiración que se extiende por milenios. Ahora, mi querido oyente, es el momento de adentrarnos en el corazón de la oscuridad, en los mecanismos profundos y el conocimiento secreto que permite a estas entidades y a sus siervos manipular la realidad misma. Esto no es solo brujería, no es magia de cuentos de hadas. Es una comprensión profunda de las leyes del universo, una ciencia esotérica que ha sido ocultada y pervertida por milenios. Los guardianes me revelaron que el cosmos no es un lugar vacío y sin vida, sino un tapiz vibrante de energías, conciencias y planos de existencia interconectados. Explore los entramados espirituales y esotéricos más profundos que revelan las verdaderas leyes sagradas que rigen todo el universo. Las entidades a las que sirven no son dioses en el sentido tradicional, sino seres de otros planos dimensionales, parásitos cósmicos que se alimentan de la energía vital de la humanidad, como vampiros invisibles que se nutren de nuestra esencia. Su poder reside en la comprensión de patrones y principios ocultos, secretos trascendentales que solamente los iniciados de más alto nivel espiritual han llegado a conocer. La geometría sagrada, la numerología, la astrología, la alquimia, todas estas disciplinas que nosotros hemos relegado a la pseudociencia o al folclore, son para ellos herramientas precisas para influir en la realidad. Los edificios emblemáticos de nuestras ciudades, desde los antiguos templos de Roma hasta las modernas sedes corporativas en Lisboa, como la Torre Vasco da Gama, no son solo estructuras arquitectónicas, son antenas, puntos de anclaje energético, diseñados con una precisión matemática para canalizar ciertas energías o para bloquear otras. Los guardianes me mostraron planos de la ciudad de Lisboa, superpuestos con diagramas esotéricos, revelando cómo las iglesias, los monumentos y hasta las plazas, como la Praça do Comércio, estaban dispuestas en un patrón que creaba un campo de influencia específico sobre la población, un campo que fomentaba la obediencia y la pasividad, una especie de hipnosis colectiva a gran escala. La información para iniciados de niveles superiores es lo que realmente me destrozó, lo que me quitó el último vestigio de mi fe en la humanidad. No es solo un pacto con el diablo, es una cosmología completa, una visión del universo donde la humanidad es un recurso, una batería andante, una granja de energía. Me enseñaron que el libre albedrío humano es la fuente más potente de energía y que el miedo, la desesperación, el odio y el sufrimiento son las vibraciones más fáciles de cosechar. Por eso, fomentan las guerras, las hambrunas, las divisiones sociales, las pandemias que azotan el mundo. No es por crueldad gratuita, sino por una cosecha energética masiva, una forma de obtener el alimento que necesitan para subsistir y expandir su influencia. La comunicación con estos poderes superiores se realiza a través de rituales complejos, donde la intención, la emoción y el sacrificio se combinan para abrir portales dimensionales. Adéntrese en la comunicación directa con fuerzas superiores y las leyes divinas inmutables que moldean toda la realidad visible. Los cánticos que escuché en las grabaciones no eran palabras sin sentido, eran llaves vibratorias, frecuencias que resonaban con estos seres y les permitían manifestarse, aunque sea de forma etérea, en nuestro plano, como sombras que danzan en la periferia de nuestra visión.
Los mecanismos de influencia en la realidad son más sutiles de lo que uno podría imaginar. No se trata solo de magia negra directa, de conjuros que lanzan sobre individuos. Se trata de la manipulación de la conciencia colectiva, de la mente de millones de personas a la vez. Me explicaron cómo los símbolos, las narrativas y las creencias populares son armas poderosas. Una bandera, una canción, una ideología política. Todos pueden ser cargados con una intención energética específica para guiar a las masas hacia un objetivo predeterminado. La historia de Portugal, por ejemplo, está llena de símbolos que han sido cooptados y retorcidos. El gallo de Barcelos, que para muchos es un símbolo de fe y justicia, para ellos es un emblema de vigilancia y control, un ojo que todo lo ve, un recordatorio constante de su presencia. Las leyendas de los mouros, encantados en el Algarve, que la gente cuenta a los niños en las noches de verano, son reminiscencias distorsionadas de encuentros con entidades de otro plano, seres que no eran ni humanos ni divinos, sino algo más antiguo y terrible, que aún habitan en las sombras de nuestra tierra. La explicación de las relaciones de causa y efecto en el plano sutil es lo que me permitió, por un tiempo, sentir que entendía el mundo, aunque ese entendimiento me costara la cordura. Entienda perfectamente cómo las causas invisibles del plano sutil afectan resultados visibles, abriendo sus ojos a nuevas dimensiones de la realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción genera una vibración que resuena en el universo. Ellos lo saben y lo utilizan. Un acto de bondad genera una energía de una frecuencia. Un acto de crueldad genera otra, más densa y fácil de cosechar. Al manipular eventos a gran escala para inducir emociones negativas, están literalmente alterando el campo energético del planeta, haciéndolo más propicio para la manifestación de sus entidades. Es como preparar la tierra para una cosecha específica, una cosecha de almas y sufrimiento. Y la cosecha que buscan es la de la desesperación humana, el miedo colectivo, la angustia que nos consume. Esta es la verdad más amarga de todas, la que me ha quitado el sueño y la esperanza. Saber que el sufrimiento que vemos a diario, las guerras, las enfermedades, las injusticias, no es accidental, sino orquestado. Es una carga que ningún hombre debería soportar. Esta comprensión, este conocimiento secreto ancestral, es la llave maestra para transformar completamente la experiencia humana, aunque sea para los guardianes. Y ahora, al compartirlo con usted, estoy preparando el terreno para que vea cómo estos mecanismos se manifiestan en el mundo moderno, en su propia vida. Porque lo que ellos hacen en las sombras resuena en la luz de nuestro día a día, afectando cada aspecto de nuestra existencia, desde la política hasta la cultura, desde la economía hasta la salud. El siguiente capítulo le mostrará cómo esta antigua oscuridad sigue tejiendo su red en la actualidad, con ejemplos tan concretos que le harán cuestionar todo lo que creía saber sobre el poder y la influencia, y cómo este conocimiento prepara el siguiente paso en su propio despertar. Mi nombre es Leonardo Vasco, y hemos desvelado los mecanismos profundos, el conocimiento secreto que permite a estas entidades y a sus siervos manipular la realidad. Ahora, mi querido oyente, es crucial que comprenda cómo todo esto se manifiesta en el mundo moderno, en su propia vida, aquí y ahora. La influencia de estos grupos no es un eco lejano del pasado, es una fuerza activa, palpitante, que moldea cada titular de noticias, cada decisión política, cada tendencia cultural. Vea claramente cómo estas verdades ancestrales se manifiestan en el mundo moderno y afectan directamente a personajes influyentes. Los multimillonarios y líderes mundiales que realizan rituales con sacrificios humanos para mantener su poder no son figuras de la antigüedad. Son los rostros que ve en la televisión, los nombres que lee en los periódicos. No puedo dar nombres específicos por mi propia seguridad, pues
Sus agentes están siempre al acecho, pero le aseguro que las familias más ricas y poderosas de Portugal y del mundo, desde los grandes consorcios bancarios en Lisboa hasta las corporaciones tecnológicas de Oporto, están profundamente entrelazadas en esta red de oscuridad. Sus cúpulas están infestadas, sus decisiones influenciadas por pactos que usted ni siquiera puede imaginar. Le daré un ejemplo, uno que me fue mostrado en los archivos de los guardianes y que me heló la sangre por su cercanía en el tiempo. Recuerdo un informe detallado sobre la influencia sutil en las elecciones presidenciales de un país sudamericano de habla portuguesa hace apenas unos años, en 2018. La versión oficial hablaba de una victoria por un estrecho margen, resultado de una campaña intensa y el voto popular. Pero los documentos revelaban que, en las semanas previas a las elecciones, se realizaron una serie de rituales de anclaje en puntos estratégicos de la capital, utilizando la energía generada por protestas sociales cuidadosamente orquestadas. El miedo y la incertidumbre de la población fueron canalizados para influir en el subconsciente colectivo, inclinando la balanza a favor del candidato elegido por estos grupos. No hubo fraude electoral en el sentido tradicional, con urnas manipuladas o votos comprados. Hubo una manipulación energética de la voluntad popular, una perversión de la democracia misma, un eco de los antiguos ritos de control mental que se practicaban en el Egipto faraónico. Esta es la aplicabilidad personal y la importancia para cada espectador. Usted cree que sus decisiones son suyas, que sus gustos son genuinos, que sus opiniones son propias. Pero, ¿y si le dijera que gran parte de lo que piensa, siente y desea ha sido sutilmente implantado, diseñado para mantenerle dentro de los límites de una prisión mental? Los medios de comunicación, las redes sociales, la publicidad que le bombardea a diario, no son solo herramientas de información y comercio, son vehículos para la ingeniería social, para la siembra de ideas y emociones que sirven a los propósitos de estos grupos. Las tendencias de moda que arrasan en las pasarelas de Milán y llegan a las tiendas de Lisboa, la música popular que escucha en la radio, incluso las dietas que se ponen de moda y prometen milagros, pueden tener un componente subliminal, una frecuencia vibratoria que afecta su estado de ánimo y su energía. He visto documentos que detallan cómo una popular canción pop, aparentemente inocente, contenía frecuencias de audio específicas que inducían la pasividad y la conformidad en los jóvenes de Lisboa y Oporto, volviéndolos más maleables a la influencia. Comprenda la importancia vital de este conocimiento sagrado para su vida diaria personal y su entorno más cercano. Las tecnologías modernas, mi amigo, no son la panacea que nos prometen, la llave a un futuro brillante. Son la nueva frontera para la manifestación de este conocimiento ancestral, las herramientas más sofisticadas que han existido jamás para el control. Piense en la inteligencia artificial, en la biotecnología, en las redes de comunicación global que nos conectan a todos. Para los guardianes y sus aliados, estas no son solo herramientas, son extensiones de sus capacidades, formas de monitorear, controlar y manipular a la humanidad a una escala sin precedentes. Los sistemas de vigilancia masiva que cubren nuestras ciudades, las bases de datos biométricas que registran cada aspecto de nuestra existencia, el control de la información que se difunde por Internet. Todo ello se integra en su plan maestro. Descubra conexiones absolutamente sorprendentes entre las tecnologías más avanzadas y los saberes antiguos más profundos. Recuerdo un diagrama en los archivos que mostraba cómo una red de satélites, supuestamente para comunicaciones globales, podía ser utilizada para emitir ciertas frecuencias capaces de afectar el estado de ánimo
de poblaciones enteras en regiones específicas, induciendo apatía o, por el contrario, agitación, dependiendo de sus necesidades. Los pronósticos y tendencias de desarrollo que me fueron revelados son sombríos, mi querido oyente. Ellos buscan una gran convergencia, un momento en que la barrera entre nuestro plano y el suyo se adelgace tanto que sus entidades puedan manifestarse abiertamente en nuestro mundo. Para lograr esto, necesitan una humanidad dócil, fragmentada y energéticamente exhausta. Las divisiones políticas que vemos en Portugal, las guerras culturales que se libran en las redes sociales, la polarización social que nos separa unos de otros, no son accidentes. Son parte de una estrategia para debilitarnos, para impedir que nos unamos y resistamos. La agenda globalista, la idea de un gobierno mundial unificado, no es un ideal de paz y prosperidad. Es la culminación de su control, el establecimiento de una jerarquía global que servirá directamente a estas entidades. Es la esclavitud, en su forma más sofisticada y total, la anulación de la libertad humana. Las tendencias actuales y los pronósticos futuros están completamente cargados de señales que solamente unos pocos elegidos logran entender. Espero que ahora sienta el peso de esta verdad, la relevancia inmediata que tiene para su propia existencia. No es una historia lejana, es el aire que respira, el suelo que pisa, el futuro que se cierne sobre nosotros, el miedo que siento, la paranoia que me consume. No son solo producto de mi mente destrozada, son la respuesta lógica a una realidad que pocos se atreven a ver. Mi cuerpo está marchito por el exilio y la constante persecución, pero mi espíritu se niega a ser silenciado. Esta es mi última batalla, y usted es mi último testigo. Este capítulo transformador acercará todo el misterio a su realidad más palpable, preparándole perfectamente para la aplicación práctica inmediata. Hemos visto cómo se manifiesta, ahora es el momento de hablar de cómo, a pesar de todo, podemos resistir, cómo podemos aplicar este conocimiento para protegernos, aunque sea un poco, sin cometer mi error de buscar la verdad directamente. Mi nombre es Leonardo Vasco, y hemos llegado a un punto crucial, mi estimado oyente. He compartido con usted el horror de lo que he visto y vivido, como la oscuridad ancestral se manifiesta en el mundo moderno, tejiendo una red de control que nos envuelve a todos. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer con este conocimiento? Le advertí al principio que no hiciera lo que yo hice. No busque directamente esta verdad en sus archivos, no se adentre en sus guaridas, porque el precio es su alma y su cordura. Mi mente está destrozada por la horrible verdad y mi cuerpo marchito por el miedo constante y el exilio. Pero hay maneras de aplicar este conocimiento para protegerse, para resistir en la medida de lo posible, sin caer en las garras de la locura o la desesperación. Estas no son técnicas para adquirir poder, sino para recuperar su autonomía y su paz interior, para fortalecer su espíritu contra las influencias que le rodean. Aprenda técnicas específicas y poderosas que podrá aplicar usted mismo de forma independiente para transformar su vida completamente. La primera técnica es la del discernimiento consciente. Este es su escudo más potente. Siga instrucciones claras y detalladas, paso a paso, con razones profundas que respaldan cada elemento del método sagrado. Cada vez que reciba una información, ya sea de los medios de comunicación en Lisboa, de un político en el Parlamento o de un experto en la televisión, no la acepte sin más. Primero, deténgase y respire profundamente 3 veces, concentrándose en su propio centro. Segundo, pregúntese, ¿quién se beneficia realmente de que yo crea esto? ¿Qué emoción busca generar en mí esta información? Tercero, busque la verdad opuesta o una perspectiva alternativa, incluso si parece descabellada. No se trata de creer ciegamente en lo contrario, sino de abrir su mente
a la posibilidad de que la narrativa oficial sea una construcción. Justificación. Los guardianes me enseñaron que la manipulación comienza con la mente, con la siembra de ideas y emociones. Al cuestionar activamente, usted rompe el ciclo de influencia y fortalece su propio discernimiento espiritual. Los resultados esperados son una mayor claridad mental y una reducción de la ansiedad en un plazo de 2 a 3 semanas. La segunda técnica es la protección energética diaria. Conozca los peligros ocultos y errores más comunes para evitarlos completamente y asegurar el éxito rotundo en su camino espiritual. Antes de salir de casa cada mañana o al comenzar su día, visualice una burbuja de luz blanca o dorada a su alrededor. Imagínela como una barrera impenetrable que repele cualquier energía negativa, cualquier intención malevolente, cualquier influencia sutil. Justificación. Estas entidades operan en el plano energético. Al crear una barrera consciente, usted se vuelve menos vulnerable a sus ataques invisibles. Un error común es hacerlo con duda o miedo. Debe hacerlo con convicción y fe en su propia capacidad de protección. Esta práctica, realizada con regularidad, le dará una sensación de paz y seguridad en un plazo de una semana. Para potenciar el efecto, puede usar un amuleto personal, como una cruz de Caravaca o un ojo de Fátima, cargándolo con su intención de protección. La tercera técnica es la purificación de su espacio. Su hogar, su santuario, debe estar libre de energías que no le pertenecen. Establezca metas concretas y tiempos precisos para evaluar su progreso personal y los resultados extraordinarios que puede esperar. Una vez a la semana, dedique un momento a limpiar energéticamente su hogar. Puede quemar salvia blanca, como la que se usa en las antiguas prácticas de trazos montes, o incienso de mirra, caminando por cada habitación en el sentido de las agujas del reloj, visualizando cómo el humo disipa cualquier energía estancada o negativa. Abra las ventanas para que lo viejo se vaya y lo nuevo entre. Justificación. Las entidades y sus influencias dejan residuos energéticos. Un espacio limpio es un espacio donde usted puede pensar con claridad y recargar su propia energía. Los criterios para evaluar la eficacia son una sensación de ligereza en el ambiente, una mejora en su estado de ánimo y una reducción de conflictos domésticos en un mes. Adapte fácilmente estos métodos ancestrales a su situación personal específica para potenciar al máximo todos sus efectos transformadores. Si vive en un apartamento pequeño en Oporto, incluso una limpieza con agua y sal marina en el suelo puede ser efectiva. La cuarta técnica es el fortalecimiento del libre albedrío. Los guardianes me enseñaron que su libre albedrío es su mayor arma. Cada día, tome al menos una decisión consciente que vaya en contra de lo que la sociedad o las tendencias le dictan, por pequeña que sea. Elija una ruta diferente para ir al trabajo en Aveiro. Lea un libro que no sea un bestseller. Escuche música que no esté en las listas de éxitos. Justificación. Al ejercer su libre albedrío en pequeñas cosas, usted refuerza su capacidad para hacerlo en las grandes. Esto crea una resistencia interna a la manipulación colectiva. Los resultados esperados son un aumento de su creatividad y una mayor sensación de control sobre su vida en unas pocas semanas. Finalmente, la quinta técnica es la conexión con la naturaleza. Los guardianes, en su perversión, me revelaron que la naturaleza es una fuente de energía pura que ellos intentan corromper. Pase al menos 15 minutos al día al aire libre, preferiblemente en un parque, un jardín o cerca del mar en el Algarve. Siéntese, observe, respire el aire puro. Conéctese con la tierra, con los árboles, con el cielo. Justificación. La naturaleza es un antídoto contra las frecuencias artificiales y las energías densas que nos bombardean. Le ayuda a anclarse, a recordar su propia esencia natural y divina.
Esto potenciará su efecto y acelerará los resultados de las otras técnicas, dándole una mayor vitalidad y resistencia espiritual en un plazo de 2 meses. Si vive en una ciudad como Braga, incluso un pequeño balcón con plantas puede servir. Recuerde, mi querido oyente, estas son herramientas para la resistencia personal, no para la confrontación directa. No busque la batalla, busque la autonomía, no cometa mi error, pero use este conocimiento para ver, para discernir, para sobrevivir. Este conocimiento secreto ancestral es la llave maestra para transformar completamente la experiencia humana y preparar el siguiente paso. Hemos llegado al umbral de la verdad final, y en el próximo capítulo le haré las revelaciones más impactantes, las que sellarán su comprensión y le llamarán a una acción que cambiará su vida para siempre. Mi nombre es Leonardo Vasco, y hemos llegado al final de mi confesión, al abismo de la verdad. He desvelado ante usted la historia oculta de nuestro mundo, las raíces ancestrales de una plaga que se extiende por milenios, las verdades que se nos han negado, las evidencias que confirman lo inconcebible, los mecanismos profundos de su poder y cómo todo ello se manifiesta en su propia vida, en cada rincón de nuestra existencia. Le he ofrecido incluso un escudo, un método para protegerse. Pero ahora, mi querido oyente, debo revelarle el hecho más impactante de todos, la verdad final que sella mi destino y, quizás, el suyo. Descubra las revelaciones finales más impactantes y transformadoras que cambiarán para siempre su percepción completa del mundo. Los guardianes del conocimiento olvidado no son solo custodios de archivos, son los arquitectos de una prisión, y la gran convergencia de la que le hablé en el capítulo anterior no es un evento futuro lejano, es un proceso que ya está en marcha, acelerándose con cada día que pasa. Las entidades a las que sirven no solo se alimentan de nuestra energía, buscan la anulación total de la conciencia humana individual, la fusión de nuestras almas en una mente colmena que les sirva, una especie de apoteosis oscura donde el libre albedrío se extinga por completo. La realidad que usted conoce está a punto de desmoronarse, no en un futuro distante, sino en las próximas décadas, quizá incluso antes de que este viejo cuerpo deje de respirar. Este es el momento de la verdad, el instante en que todo lo que ha escuchado debe cristalizar en una acción. Sienta la urgencia poderosa y la motivación divina irresistible para aplicar este conocimiento sagrado de manera inmediata en su vida. La hora de la complacencia ha terminado. El tiempo es nuestro enemigo más implacable. Cada día que pasa, sin que usted ejerza su discernimiento, sin que proteja su energía, sin que purifique su espacio, sin que fortalezca su libre albedrío, sin que se conecte con la naturaleza, es un día en que usted se vuelve más vulnerable a su influencia. Le imploro, con la voz de un hombre que lo ha perdido todo por esta verdad, que no subestime el poder de estas fuerzas. No son cuentos de niños, no son supersticiones, son una realidad palpable que se nutre de nuestra ignorancia y nuestra pasividad. La acción no es una opción, es una necesidad urgente, una declaración de guerra silenciosa contra la oscuridad que nos acecha. Empiece hoy, no mañana. No espere a sentir miedo. Actúe desde la convicción de la verdad que ahora posee. Yo, Leonardo Vasco, un simple historiador de Lisboa que tropezó con el abismo, le ofrezco no una bendición religiosa en el sentido tradicional, sino una garantía de apoyo superior que trasciende cualquier dogma. Reciba bendiciones espirituales y garantías celestiales que fortalecerán su camino y confirmarán su propósito trascendental en este mundo. Al elegir la conciencia, al optar por la resistencia pacífica pero firme, usted se alinea con las fuerzas primordiales del universo que aún defienden la vida, la libertad y el libre albedrío. No está solo en esta lucha. Hay una red invisible de almas despiertas, dispersas por el mundo, que, como usted,
han sentido el llamado de la verdad. Aunque no nos veamos, aunque no nos conozcamos, estamos conectados por este conocimiento, por esta chispa de resistencia. El universo mismo, en su sabiduría infinita, favorece a aquellos que buscan la luz en la oscuridad. Sienta cómo una energía protectora le envuelve. Una fuerza que no viene de hombres, sino de la esencia misma de la creación, de la luz que aún brilla en los rincones más profundos de nuestro ser. Perciba claramente los cambios extraordinarios que ya han comenzado a manifestarse en su vida al integrar estas enseñanzas profundas. Ya no es el mismo que comenzó a escuchar estas palabras. Su mente se ha abierto, sus ojos han visto, su espíritu ha sido tocado. La inocencia, la ignorancia se han desvanecido y en su lugar ha surgido una nueva forma de ver, de sentir, de comprender. Puede que sienta una punzada de miedo, una opresión en el pecho, pero también sentirá una lucidez, una claridad que antes le era ajena. Esa es la chispa del despertar, la señal de que ha cruzado el umbral y que la transformación es irreversible. Los velos han caído y ahora ve el mundo tal como es, con todas sus sombras y sus escasas luces. No hay vuelta atrás. Esta nueva percepción es un regalo, pero también una responsabilidad. Es el inicio de un viaje, no el final. Este clímax final y definitivo consolidará todo lo aprendido y lo impulsará hacia la acción decidida y transformadora que su alma anhela. Mi tiempo se agota. Sé, siento la presencia de aquellos que me persiguen. Sus sombras se alargan, sus susurros se acercan, pero mi misión está cumplida. Le he entregado la llave, le he mostrado el camino. Ahora la elección es suya. ¿Seguirá viviendo en la ilusión o se levantará y reclamará su soberanía espiritual? No le pido que luche con armas, sino con conciencia. No le pido que se sacrifique, sino que viva con verdad. Si te encuentras en una situación similar, no hagas lo que yo hice. No busques la verdad en sus guaridas, porque te destrozará. Pero usa este conocimiento para protegerte, para discernir, para ser una luz en la oscuridad. Que la sabiduría de los antiguos, la fuerza de su espíritu y la luz de la verdad le guíen en este nuevo camino. Mi voz se apaga, pero mi mensaje resonará en usted para siempre. Adiós, mi último testigo, que la luz le acompañe.